Un cordial saludo para todos ustedes, mis queridos hermanos, queridas hermosas familias que se encuentran allá en sus hogares, con este hermoso programa Con Jesús en mi hogar. Qué rico poder volver a comunicarnos, porque para Dios no hay nada imposible y porque para Dios no hay fronteras ni límites. Entonces en este hermoso día les entregamos todo nuestro abrazo fraternal y nada, pedirles que se donen a la gracia a través de este programa tan hermoso, que Jesús quiere entrar no solamente en su hogar, sino en cada uno de sus corazones. Mauro, ¿cómo estás? Que el Señor te bendiga. ¿Cómo has estado? Hola, mi angelita hermosa. Excelente, gracias, pero gracias infinitas a mi Señor. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Como decía Angelita, qué rico una vez más estar conectados con ustedes, así como Jesús quiere estar con nosotros en nuestro hogar, en nuestros corazones. Nosotros también queremos seguir llegando con el mensaje de la buena nueva, con ese anuncio gozoso de la palabra divina de Dios, para que llegue a cada uno de ustedes y, ¿por qué no?, para que el Señor siga haciendo las maravillas que quiere hacer en nuestras vidas. Mauro, y qué rico poderle decirle a todas estas familias que se conectan o que están allá pendientes de este programa tan hermoso, que el Señor ha estado grande con nosotros. Y estamos alegres. Qué alegría poder transmitir también lo mismo que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros. Esa paz que solamente viene de mi Señor Jesús, la queremos transmitir a cada uno de ustedes. No porque nosotros no estemos pasando por dificultades, claro que sí, todos tenemos dificultades en la vida, pero sabemos y estamos confiados de que Dios va por delante, ese mismo Dios que también puede transformar tu alma, tu vida y tu corazón. Angelita, ¿y por qué no aprovechamos para iniciar este programa de la mejor manera, para que inicies pidiendo el Espíritu Santo, para poder que sea Él quien guíe nuestra vida, que guíe todo nuestro entendimiento, que guíe nuestro corazón para acercarnos cada día más a Dios? Claro que sí, Mauro. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo los invito a que cada uno de ustedes allá en sus hogares abran su alma y su corazón para las gracias de ese hermoso regalo que nos quiso dejar nuestro Señor Jesucristo. Él decía: me voy al Padre, pero yo no los dejaré solos. Dejaré en su ayuda el Paráclito, el Defensor, el Consolador. Yo no sé qué situación difícil puedas estar viviendo, pero solo sé que el Señor es capaz de hacer lo que para nosotros es imposible, para Él no, para Él todo es posible. Entonces clamemos la presencia del Espíritu Santo de Dios, que Él se derrama y se deleita con esas peticiones y esas oraciones, con esas súplicas, porque Él se las comunica al Padre. Y te clamo a ti, oh Santo y Divino Espíritu, que desciendas de lo alto, que desciendas y que derrames ese fuego abrasador, que derrames tu unción poderosa, que regales lo que más estemos necesitando para poder levantarnos en victoria, para poder decir que tenemos un Dios grande, vivo y verdadero, ese Dios que no se quedó en el madero, sino que resucitó y que con Él nos envió esa fuerza poderosa del Espíritu Santo de Dios para que nosotros sintamos su presencia, para que en todo momento lo acojamos y le entreguemos aquella situación difícil. Por eso te clamo, Espíritu Santo de Dios, que te pasees por todos los hogares, por la unidad de las familias, por la unidad con los hijos y por todas aquellas situaciones difíciles que de pronto podamos estar pasando. Espíritu Consolador, consuela a las madres tristes en este hermoso momento. Consuela las familias, la desunión de las familias, consuela mi Espíritu Santo de Dios, porque tú eres el Consolador y yo confío en esa hermosa promesa del Padre que no nos dejaría solos, y por eso hoy te lo clamamos a ti, Espíritu Santo de Dios, que nos llenes de tu presencia para poder permanecer en tu presencia. A través del manto celestial de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, clamamos la presencia
del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, enciende nuestros corazones con el fuego de tu palabra y aumentanos la fe. Danos los dones y frutos por intercesión de Jesús, María y José. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y para hoy queremos compartir con ustedes un tema muy especial. Este mes es un mes que nuestra Iglesia Católica lo dedica muy especialmente a las vocaciones y también a la familia. Entonces, con el favor de Dios, el pensado sería, este programa lo vamos a dedicar para hablar de las vocaciones, pero también lo vamos a dedicar el próximo programa para la familia, porque sabemos que la familia es el núcleo principal de la sociedad. Entonces hoy yo quiero que este programa lo compartamos tanto con la Biblia católica como la Biblia Reina Valera, que es la Biblia de nuestros hermanos esperados. ¿Por qué? Porque como es un tema netamente bíblico y sacerdotal y para la vida religiosa, yo quiero precisamente que tengamos en cuenta que está en las dos Biblias, para que ustedes se den cuenta cómo la sabiduría de la iglesia es tan bonita. ¿Y por qué no iniciar con Mateo 3:13? Marcos 3:13. Marcos 3:13 nos va a decir algo muy, muy bonito y lo vamos a escuchar en la Biblia Reina Valera. Marcos 3:13. Después Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y fueron con él. Escuchen qué bonito. En la vocación, lo más hermoso es que Jesús hace el llamado. ¿Por qué? Porque en la vida de la iglesia es muy importante ser llamados. No como existen muchísimas denominaciones que simplemente yo me nombro y monto un grupo y empiezo a llamar gente. La iglesia tiene una forma muy diferente porque fue Jesús el que llamó y llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. Si nos vamos a 2 de Corintios 5:20. Bueno, venga Angelita, que usted me tiene acá. Yo aprovecho la que usted me tenga a la mano. Acá en la misma Reina Valera, aprovechemos Levítico 16:32. Levítico 16:32 nos va a decir algo bien hermoso. El sacerdote ungido y consagrado en lugar de su padre se pondrá los vestidos de lino, los vestidos sagrados, y hará la reconciliación. Entonces nos está diciendo cosas muy especiales. Lo primero, que el sacerdote es un ungido. Y miren que estamos con la Reina Valera, que es propiamente la Biblia que utilizan las denominaciones protestantes. Y nos dice que el sacerdote es ungido. Fuera de eso nos va a decir, se pondrá vestidos de lino, vestidos sagrados. Aquí nos damos cuenta por qué la importancia de que el sacerdote sea un ungido de Dios, de que sea con vestidos sagrados. No son cualquier vestido, no es un vestido que se provocó colocarse hoy, un vestido gris, un vestido, no. Si ustedes se dan cuenta, los vestidos o las vestiduras sagradas van conforme al tiempo litúrgico de la iglesia. Si ustedes ven en este momento, el tiempo de la iglesia es el tiempo ordinario.
Si ustedes se dan cuenta, los sacerdotes están vestidos con vestiduras de color verde. En otros tiempos, cuando hay una celebración, por ejemplo, de un mártir, ustedes van a ver que las vestiduras del sacerdote son vestiduras rojas, o lo mismo en tiempo de Pentecostés. Si hablamos en tiempo de Pascua, estaríamos hablando que las vestiduras serían de color morado, o lo mismo cuando estamos hablando de un entierro de un familiar, de un conocido, también se utiliza las vestiduras de color morado. Bueno, sigo acá. Vestidos sagrados. Y hará la reconciliación. ¿Por qué? Porque el sacerdote es el elegido de Dios para darte a ti y a mí la reconciliación con Dios. Él es el encargado de ese hermoso sacramento de la confesión. ¿Por qué? Vámonos precisamente. Bueno, Angelita la tiene. Acá la vamos a leer de la Biblia latinoamericana. Biblia latinoamericana católica. Pero también ustedes la podrían buscar en la Reina Valera si de pronto eres de otra denominación, para que miren que todo está también en la Biblia de ustedes. Segunda de Corintios 5:20. 5:20. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Espérame, Pablo es sacerdote y va a decir, nos presentamos como embajadores de Cristo. Y escuchen qué bonito lo que sigue. Como embajadores de Cristo. Como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Escuchen qué lindo. Es como si Dios mismo estuviera actuando en el sacerdote. Por eso, cuando el sacerdote se coloca esas vestiduras sagradas, que nos estaba hablando Levítico 16:32, ya ese sacerdote actúa in persona Christi, en la persona de Cristo. Ya el sacerdote ya no es Carlos, ya no es Pedro, ya no es Juan David, no, ya es el mismo Cristo en la persona del sacerdote. En nombre de Cristo le rogamos, déjese reconciliar con Dios. Entonces volvemos otra vez a lo que nos estaba diciendo Levítico 16:32, que el sacerdote es el llamado precisamente a ejercer ese bello ministerio de la reconciliación. Entonces hagamos una cosa, Angelita, como este tema cada vez va entrando más en calor, como va entrando más en esa gracia divina, demos un espacio, vamos a un corte comercial y ya regresamos con ustedes. Bueno, Kate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, Santi, usted adora las carreras. Ay, sí, Kate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. Y eso, es que ya tenés prepagada. No, ojalá, pero si vieras que con Plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire, ellos manejan una cantidad de planes, pero empiezan desde menos de 3.000 pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? ¿Vos sabés dónde queda Cable Plus? Vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de Plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión.
Una vez más continuamos acá con ustedes compartiendo este hermoso programa con Jesús en mi hogar y hoy yo diría Jesús en la vida de la iglesia a través de las vocaciones. Qué bonito es el llamado al sacerdocio, qué bonito es el llamado a la vida religiosa, o en el caso de Angelita y mío, qué bonito es el llamado a la vida misionera, a servirle al Señor. Pero también recuerden que ustedes y yo, o en el caso de nosotros, también tenemos un llamado muy especial y es el matrimonio, que como decía ahora, el matrimonio es el principal fundamento para la vida de la iglesia, porque sabemos que a través del matrimonio se conforman familias y necesitamos trabajar hacia la santidad de la familia. Eso es otra vocación bien especial que hablaremos en el próximo programa. Pero hoy continuemos hablando sobre la bella vocación. Por ejemplo, en Levítico 21:8. Levítico 21:8. Lo tendrás por santo. Escuchen a quién ustedes y yo estamos llamados a tener por santo. Porque ofrecen el pan de tu Dios, porque yo el Señor que los santifico, soy santo. Entonces, escuchen que Dios está diciendo que nosotros al sacerdote lo tendremos por santo. El Señor no está diciendo que el sacerdote es santo. Es más, vámonos a Hebreos 5:1. Hebreos 5:1, para que vean por qué el Señor acá en Levítico 21:8 va a decir: al sacerdote lo tendrás por santo, pues el pan de tu Dios ofrece. ¿Quién es el encargado en la Santa Eucaristía de consagrar las especies? El sacerdote. Y va a decir el Señor: porque yo que los santifico, soy santo. Mauro, y este tema, esta cita bíblica me encanta a mí porque muchos somos criticadores, criticando y juzgando a los sacerdotes, ¿cierto? Y entonces, ¿qué? Porque me voy a confesar con otro que es más pecador que yo, o porque yo voy a llegar a decirle mis pecados a otro que es más pecador que yo. Y miren lo que tenía el Señor escrito ya en su santa palabra. Hebreos 5:1. Todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y constituido a favor de ellos. Entonces escuchen, eso es lo bonito del llamado. El llamado es porque el sacerdote, en este caso, es llamado para ofrecer esos dones ante Dios. Él es el que nos representa a nosotros, dale. Para presentar ante Dios ofrendas y sacrificios por los pecados. Para ofrecer los dones y sacrificios ante Dios por el pecado de nosotros. Enseguida lo va a especificar. Debe poder compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de flaquezas. Él también es un hombre débil y pecador, como eres tú y como soy yo. Por lo cual debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados y por los del pueblo. Escuchen qué bonito, eso precisamente es llamado. ¿Por qué? Porque él está llamado a ofrecer por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Pero escuchen. Y por los del pueblo, nadie toma para sí esa honra. Nadie se llama a sí mismo. Ajá. Nadie se nombra pastor, nadie se nombra, no. ¿Por qué? Dale. Sino el que es llamado por Dios. Sino el que es llamado por Dios. Precisamente esa es la vocación. Y si ustedes se dan cuenta, qué bonito es la vida de la iglesia,
porque díganme si no es muy hermoso un joven sentir el llamado, irse 9 años para un seminario a estudiar, a formarse y sobre todo para poder discernir si es llamado por Dios o era un llamado que yo tenía. Si era un llamado mío, en esos 9 años lo más fijo es que se van a salir. Y si ustedes se dan cuenta, en un año entran al seminario 40, 45, 50 jóvenes y terminan ordenándose, si acaso, de ese grupo, 1, 2 o 3. ¿Por qué? Porque no todos son llamados por Dios. Porque díganme si sería fácil uno decir que yo voy a estar 9 años en el seminario sabiendo que podría ejercer 2 carreras, que yo podría tranquilamente haber hecho una ingeniería y una contabilidad, que yo podría haber hecho esto o aquello, pero como es un llamado de Dios, como es llamado por Dios, el amor empieza a nacer en el corazón y empieza a transformarse de una forma espectacular. Angelita, vámonos a 1 de Timoteo 1:3. 1 de Timoteo 1:3 también nos habla algo muy bonito, porque en las Sagradas Escrituras escuchamos todo cómo Dios quiso hacer para formar la iglesia, una iglesia, y esa iglesia iba a tener unos representantes ante él. Escuchen qué bonito, 1 de Timoteo 1:3. Cuando partí para Macedonia, te rogué que te quedases en Éfeso, para que requirieras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Entonces, ¿para qué se forman en el seminario? ¿Para qué la iglesia va formando? Para que no se enseñen doctrinas extrañas, para que no se enseñen doctrinas fuera de la doctrina que Cristo quiso dejar en su iglesia, en su única iglesia. Pásate al versículo 9, ahí mismo, pero en el versículo 9. Sabemos que la ley no es puesta para condenar al justo, sino a los injustos y desobedientes, a los impíos y pecadores, a los irreverentes y profanos, a los parriciadas, matriciadas y homicidas. ¿Qué está diciendo acá? En pocas palabras, que cuando el joven es llamado a ejercer el ministerio sacerdotal, él está llamado también a exhortar en muchísimos campos en los cuales a nosotros no nos va a gustar que nos exhorten. ¿Por qué? Porque precisamente esa es la ley divina de Cristo a través de la iglesia y de la palabra divina, que muchísimas veces cuando tú estás en las cosas del mundo, si por ejemplo tú estás en las drogas, cuando a ti te exhortan por las drogas, a ti te molesta. Cuando a ti te gusta el aborto, cuando estás a favor del aborto y viene la iglesia a decir que el aborto no es cristiano porque estamos hablando de un asesinato de una vida, a las personas no les va a gustar. Pero el sacerdote precisamente tiene que estar llamado a hacer esa función de exhortar, de anunciar y de denunciar lo que no está en el plan divino de Dios. Y vámonos a Hechos 14:23. En Hechos 14:23 nos va a hablar precisamente de algo muy bonito, que vamos a darnos cuenta cómo los sacerdotes, cómo los ministros, 14:23. Pablo y Bernabé nombraron ancianos en cada iglesia. Acaba de decir ancianos. Ancianos
Porque estamos leyendo de la Reina Valera. ¿Por qué dice anciano? Porque están escogiendo a aquellas personas instruidas del pueblo. En este caso estaríamos hablando de los sacerdotes. Dale. Y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y aquí hicieron ayuno. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando que apenas se está empezando a estructurar la iglesia, que apenas son los primeros cristianos, que apenas son las primeras comunidades que se están conformando. Entonces, acá ya hay unos que fueron nombrados sacerdotes, hay otros que fueron nombrados obispos, hay otros que fueron nombrados diáconos, ahorita lo vemos. Y ahí ya están orando. Repíteme ese último pedacito, Angelita, por favor. Los encomendaron allá desde acá, en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En cada iglesia. Siquiera Angelita dijo esa partecita para yo aclarar también, porque en las otras denominaciones se puede caer en esta tentación. Repíteme ese pedacito, Angelita. Pablo y Bernabé nombraron ancianos en cada iglesia. En cada iglesia. No es que sean muchas iglesias, es una sola iglesia. Pero acá está hablando precisamente que nombraron sacerdotes para cada iglesia. Por decir algo, Monseñor Fidel, acá en nuestra iglesia particular de Sonsón Río Negro, este próximo, es más, justamente este fin de semana, fueron nombrados unos diáconos. ¿Quién los nombró? Monseñor Fidel. Y él va a elegir esos diáconos y los va a nombrar para cada iglesia. Por ejemplo, va a mandar a uno para la iglesia en Abejorral. ¿Una iglesia protestante? No, la iglesia católica, pero que tiene sede en Abejorral. Otro lo va a nombrar precisamente para la iglesia de Marinilla. ¿Para cuál? Para la iglesia católica, pero para la parroquia de la Dalia, o para la parroquia de María Auxiliadora en Marinilla, pero es la misma iglesia. Eso lo podríamos ver mucho mejor en otro momento. Dale ese pedacito y salimos a un corte comercial. Nos los encomendaron al Señor en quien habían creído, pasando por Pisidia. No, ya, ese pedacito. Ya. Y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto es importantísimo en la vocación. Saber en quién he creído, en quién tengo puesta mi confianza para poder obedecer al magisterio de la iglesia. Ya regresamos. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones.
Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. De nuevo con ustedes, mis queridos hermanos, escuchando esta hermosa presentación, este hermoso tema que el Señor nos quiere regalar en este momento. Y nada, Mauro, sigue con esa hermosa presentación que estás dando hoy a todos con Jesús en mi hogar, a todas estas familias. Sí, de verdad que es tan bonito, y yo hoy quisiera motivar de manera muy especial a cada familia de la que hoy es partícipe con nosotros de este hermoso programa. Cuando un hijo o una hija sientan ese llamado a la vocación, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, no le niegues la oportunidad de ser un ministro de Cristo, de ser un servidor de Cristo. Te digo, las bendiciones tan infinitamente grandes que llegan para la familia de un sacerdote, de una religiosa, de un religioso, o en el caso de nosotros, de un misionero, son enormes. Pero continuemos, porque es muy lindo el llamado a la vocación, y lo vamos a ver en Hechos 6, desde el versículo 1 y siguiente, cuando van a nombrar los primeros 7 diáconos de la iglesia. Escuchemos. En esos días, como crecía el número de los discípulos, los creyentes griegos se quejaron contra los hebreos de que sus vidas eran descuidadas en la asistencia diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es bueno que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Espérame un segundito, Angelita. Miren acá cómo la iglesia ya empieza a discernir el cambio de los tiempos. ¿Qué sucede? Como está empezando a crecer la iglesia, como ya se están empezando a formar comunidades, entonces ya están los 12 primeros sacerdotes, que fueron los apóstoles, pero ellos ven que como está creciendo tantísimo la iglesia, como está creciendo tanto el número de los creyentes, ya ellos no están siendo capaces con todo el trabajo pastoral. Entonces van a elegir unos hombres, porque no está bien que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para encargarnos de otros asuntos. Y escuchen lo que va a suceder. Por tanto, hermanos, elegid de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio. Oiga, sean hombres llamados por Dios, pero de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargamos este trabajo. Llenos de sabiduría, de Espíritu Santo, para poder encargarles este nuevo ministerio del diaconado. Dale. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La propuesta agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, proselito de Antioquía. Entonces acá se nombran los 7 primeros diáconos de la iglesia, que lógicamente lo que yo estaba diciendo ahora y que ustedes y yo creo que nos venimos dando cuenta, que acá nos vamos a ver reflejados en la palabra de Dios, porque en este momento la iglesia
está siendo perseguida. En estos días hicieron un atentado contra un sacerdote en Medellín, cosa que no apareció en las redes sociales. ¿Por qué? Porque el sacerdote es bueno sacarlo en las redes sociales si es por un escándalo, si es algo que mueva y que interese a muchos, que les va a traer parte económica o que va a ser para destruir la iglesia. Pero lo que sea edificante, eso no se ve. Ahora, el día que estábamos celebrando Pentecostés en Nigeria, si no estoy mal, hubo una masacre de 50 cristianos en un templo. ¿Eso dónde se oyó? ¿Dónde se vio? En ninguna parte. ¿Por qué? Porque lo que sea que vaya en contra de la iglesia, eso no sirve. Pero lo que sea para destruir la iglesia, que sea boom para los medios, eso sí hay que presentarlo. Yo los invito para que oren con nosotros por el sacerdote Felipe de Medellín, que recibió un atentado. Pero pasémonos ahí mismo para que ustedes vean que no es el que quiera elegirse, sino que tiene que ser llamado por Dios. Pásate a Hechos 9:8 si no estoy mal. Hechos 9:8. Entonces Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, ¿sí es esa, Mauro? Perdón, entonces es Hechos 8:9. Hechos 8:9, donde nos van a narrar algo de un hombre que practicaba la magia. Era un hombre de las artes oscuras, pero escuchen qué va a suceder. Había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia y había asombrado a la gente de Samaria. ¿Por qué? Porque así como ahora, muchos se están dejando deslumbrar por la magia, por la hechicería, por la brujería, por la santería, por un montón de cosas, y se han apartado del camino santo, del camino de Dios. Se han apartado de la confesión, que es la liberación más grande que existe sobre la faz de la tierra. Y prefieren ir a pagarles a hombres que no tienen nada que ver con Dios y se están apartando de Dios. Y como dice Jeremías 17:5, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre y aparta su corazón de Dios. Dale. Haciéndose pasar por alguien importante. A este oían todos atentamente, desde el menor hasta el mayor, y decían: Escuchen. Este es el gran poder de Dios. Le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había embelesado por mucho tiempo. Como ahora. Hay muchísimos que están embelesados con la brujería y con todas estas artes oscuras. Mire que la palabra de Dios ya nos enseña todo esto. Estaban embelesados. Dale. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hasta el mismo Simón creyó y una vez bautizado andaba continuamente con Felipe. Espérame, Angelita, porfa. Espérame, porque entonces yo quiero acá mirar algo. Porque, ¿qué sucede? Que este Felipe, mago, en un momento, él va a intentar comprar el poder de Dios. Estaban atentos, espérenme y ustedes me van a perdonar porque yo quiero mostrar precisamente lo delicado que es cuando se intenta comprar precisamente el poder de Dios.
¿Por qué? Porque es que el poder de Dios no es sencillamente que yo compro y me hago esto, me hago aquello. No, precisamente es lo importante cuando realmente es llamado por Dios, cuando se ejerce todo en el nombre de Dios. Y en este momento nos va a decir, los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Estoy en Hechos 8:14. Me voy a pasar para el 17. Entonces les impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. No, me voy a volver al 16, perdónenme. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Este era el poder que tenían los sacerdotes cuando ya estaban empezando a bautizar. Imponían las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Y miren qué sucedió con Simón el mago. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Entonces, acá nos damos cuenta que recibían el Espíritu Santo era por imposición de las manos de los apóstoles, de los llamados por Dios, de los ungidos, de los que tenían el vestido sagrado. Y miren qué sucedió. Les ofreció dinero, les dijo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Miren que quiso comprar, quiso empezar a fundar él mismo iglesia. Él quiso decir que él les pagaba y que ya a quien él nombrara se hacía ministro de Cristo. Y miren qué le van a responder: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo por haber pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Esto es lo que es muy delicado cuando queremos comprar el don de Dios. Y ya para mostrar la parte de las religiosas o de los religiosos, me quiero ir a 1 Corintios 7:32 y siguientes. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y cómo agradarle. No así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y cómo agradar a su esposa, y está dividido. De igual manera, la mujer soltera y la virgen, escuchen esto qué bonito, y la virgen se preocupan del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu. Aquí Pablo nos está diciendo que ya se estaban empezando a nombrar unas comunidades religiosas en las cuales las mujeres querían también servirle al Señor con un cuerpo santo y puro para Él. Yo los quiero invitar en un par de segundos para que entremos en oración y finalicemos el programa. Yo te invito para que allá donde estás cierres un momentico tus ojos y yo te clamo a ti, Dios de la vida, Dios de infinita bondad y misericordia, que a través de este hermoso programa tú suscites en el corazón de muchísimos jóvenes el llamado a la vida sacerdotal, a la vida religiosa en hombres y mujeres, a la vida misionera, que muchos jóvenes y jovencitas sientan ese fuego interior del Espíritu Santo llamándolos a ser servidores de Cristo,
a esta gran misión evangelizadora hermosa, y que como la palabra, que es viva y eficaz, asimismo es el servicio de Cristo. Es un servicio vivo, auténtico, lleno de gracia, de gozo y de esperanza por alcanzar la santidad. Que muchas de estas familias hoy sientan el llamado a ser familias santas, a vivir en el amor y a vivir el esplendor de Cristo. Amén. Amén. Quiero invitarlos este próximo 27 y 28 de agosto. Vamos a tener el primer retiro de renovación y sanación interior. Va a ser un retiro lleno de bendiciones. También tenemos en Misioneros de Jesús y María el servicio de consejería, el servicio de apoyo espiritual para tantas personas que necesitan en este momento ser escuchadas. Déjense acoger, déjense atender, pero ante todo, déjense amar por Dios y dejen que Dios venga a su hogar. Que el Señor los bendiga infinitamente. Angelita. Nada, decirles que el Señor ha estado grande con nosotros. Y estamos alegres. Amén, que el Señor y la Santísima Virgen María los acompañe y hasta pronto.